¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Aventuras con el Profe Trinidad. En esta ocasión tengo preparado 10 datos curiosos que posiblemente no sabías de los aztecas. Así que comenzamos. Número 1. El uso de la rueda. Si bien durante muchos siglos se pensó que en los pueblos prehispánicos y obviamente entre los aztecas, que fue la cultura que conocieron los españoles a su llegada, no se había inventado la rueda. Claro que se inventó, hay varios artilugios y evidencias históricas que demuestran el uso de la rueda, que la conocían. Sin embargo, como no había animales de carga, además porque el suelo era difícil y complicado, no tenía mucho sentido que usar carruajes en esa época. Así que por eso todo lo hacían con fuerza humana. Número 2. El tlatoani y el hueytlatoani. El tlatoani es una palabra náhuatl que se utilizaba para designar a los gobernantes de las ciudades de los calpulis y los caltepetl. Sin embargo, cuando había un gobernante mayor, que era el hueytlatoani, ¿no? Pues la diferencia era que los tlatoanis gobernaban pequeños señoríos en la época mexica y obviamente estaba el gobernante de la Gran Tenochtitlan y de varias ciudades o señoríos llamado Hueytlatoani. Tlatoani en náhuatl quiere decir el que ora, el que habla, el que tiene autoridad. No solamente como el término orador, no es como nosotros, ¿no? El que habla mucho o el que puede hablar o se expresa bien, sino más bien el que tiene autoridad para mandar. Entonces el término Hueytlatoani quiere decir el gran gobernante, el gran orador, el gran que manda, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Dato número 3. El mito de Quetzalcóatl. Como ustedes recordarán, en la época prehispánica se creía que Quetzalcóatl era un dios compartido en varias de las civilizaciones en diferentes tiempos. Y el mito era que Quetzalcóatl iba a regresar, ¿no? Iba a regresar y coincidía con la época en que los españoles llegaron aquí. Se creía que estos hombres barbados eran la representación de Quetzalcóatl, específicamente Hernán Cortés, sin embargo, eso tuvo mucha influencia para los aztecas y la conquista. Durante mucho tiempo se creía que sí, que efectivamente Moctezuma y Wilcamina, ¿no? Porque hubo dos Moctezumas, el joven y el viejo. Creía efectivamente que a lo mejor él era una representación de dioses, pero lo que se sabe es que después de varias batallas se dieron cuenta que también eran humanos, solo que tenían otro tipo de piel, otro color de piel, ¿no? Otras facciones, pero en realidad seguían siendo humanos, ya que en el templo mayor, después de la famosa Noche Triste, había en la ofrenda había cráneos de españoles y cráneos de caballos, ¿no? Tampoco los caballos eran bestias, ¿no? Mitológicas traídas por los españoles. Número 4. El Mitlán, el lugar de los descarnados. A diferencia de otras creencias como la cristiana traída por los europeos, el Mitlán, el inframundo, el lugar de los descarnados, era un lugar de reposo. Todas las personas que morían por muerte natural podían alcanzar el lugar del descanso eterno. Tenían que atravesar 9 niveles y sin importar su estatus social, sin importar todas las acciones que hubiesen cometido en vida, buenas o malas, su riqueza, no importaba nada de eso. Lo único que importaba era superar los 9 niveles para llegar al descanso eterno. Número 5. Si bien los guerreros de élite o de alto rango eran los guerreros águila y los guerreros jaguar, existían otras dos órdenes que eran muy importantes para la hora de las batallas, que eran los otomíes, que era una orden
específicamente como un tanto mercenarios, que eran muy, muy fuertes y que eran contratados para ciertas batallas y para casos muy especiales. Hay que distinguirlos, obviamente, del grupo étnico. La otra orden, el otro grupo de élite eran los Huachic, que eran los rapados, ¿no? Los cabezas rapadas. Solamente tenían un mechón de cabello en este lado, en el lado izquierdo del cráneo, y que también habían obtenido ese rango por diversas batallas en las que habían participado y por el número de prisioneros que habían capturado para los sacrificios. Estos no tenían ningún rango militar de generales o bueno, como los que dirigían, ya que su oficio era la batalla activa. Número 6. La dualidad. A diferencia de las otras culturas monoteístas, aquí no solamente es que fueran politeístas, que se creyeran en varias deidades, sino que ellos no podían pensar el mundo sin un lado masculino y sin un lado femenino. Entonces va a estar presente en todos lados, desde incluso la creación, obviamente. Para ellos no veían otra forma de que subsistiera o hubiese vida, ¿no?, en este universo. El Ometeo justamente buscaba tener este lado masculino y femenino que daban como resultado el equilibrio. Número 7. El dios Huitzilopochtli. A diferencia de otras deidades aztecas, Huitzilopochtli en realidad fue un dios único entre los grupos que existieron durante el periodo contemporáneo de los aztecas o previos a ellos. Es decir, a diferencia como Quetzalcóatl, Tlaloc, que fueron dioses que sí tuvieron presencia en otras civilizaciones, entre los zapotecas, entre los olmecas, incluso entre los mayas o teotihuacanos, Huitzilopochtli era un dios único de los aztecas, el nacido del colibrí. Número 8. La serpiente en el escudo de la bandera. Si bien sabemos que nuestro escudo, el escudo de la bandera mexicana, proviene de la creencia del éxodo de los aztecas hacia el valle de Anáhuac, donde la señal era un águila devorando una serpiente sobre un nopal, en realidad en los códices, al menos en el códice Mendoza, no aparece la serpiente siendo devorada, ¿no? Fue agregada al escudo con otro tipo de simbología. Entonces originalmente no era el águila devorando la serpiente sobre un nopal en medio de un lago, solamente es un águila sobre un nopal, ¿vale?, en medio de un lago. Lugar número 9. La diferencia entre aztecas, mexicas, tenochcas y nahuas. En primer lugar, el más debatido entre aztecas y mexicas. El video se llama sobre los aztecas porque es la forma más conocida o difundida sobre esta civilización. Sin embargo, por ahí León Portilla y otros han dado cuenta de por qué es mejor llamarlos mexicas que aztecas. Y esto viene porque, según los códices, los aztecas, o sea, se les llama aztecas porque vienen de Aztlán, el lugar de las garzas. Entonces, eran 7 tribus que migraron hacia el Valle de Anáhuac, que actualmente es el Valle de México, migraron hacia acá, huyendo o escapando de quienes los tenían subyugados, los aztecas. Es decir, era un pueblo que había sido subyugado. Entonces, cuando llegan aquí, ellos, después de sufrir 1000 peripecias y logran convertirse en este gran imperio, se empiezan a llamar a sí mismos mexicas, ya no aztecas sino mexicas. Ya no eran habitantes de Aztlán, del lugar de las garzas, sino ya eran habitantes del ombligo de la luna, ¿no?, que también de ahí proviene el nombre de nuestro país. Por otro lado, los tenochcas, bueno, pues eran los habitantes de Tenochtitlán, ¿no?, que se le puso así en honor a Tenoch, el Hueytlatoani que los guió
aparentemente hacia el Valle de Anáhuac. Y náhuatl, bueno, los náhuatl es más bien se refiere a la lengua, a la lengua náhuatl, y todos los habitantes del Valle de México pues hablaban náhuatl, náhuatl, y no solamente en el Valle de México, sino en varias regiones se extendió. Esa es la diferencia entonces entre uno y otro. Número 10 y último, uno de los mitos más difundidos, el pozole mexicano, que es una comida que es conocida, es uno de nuestros emblemas, lo comemos principalmente en fiestas patrias, pero específicamente, pero lo podemos comer cualquier día. En realidad el pozole se creyó durante mucho tiempo que había sido utilizado la carne de humanos como parte, ¿no?, de este platillo. Sin embargo, no existen realmente pruebas de que el pozole realmente se hiciera con carne humana. Y si se llegó a hacer, seguramente hubiese sido para algún ritual, ¿no?, para algo muy, muy religioso, pero no como una comida, digamos, cotidiana, ¿no? Así como los jueves toca pozole de carne de un esclavo, de un prisionero de guerra, ¿no? Entonces hay que irlo cortando, ¿no? Creo que eso más bien es una interpretación por parte de varios frailes, ¿no? Posiblemente, como les comento, en algún ritual sí se llegó a utilizar carne humana, pero bueno, no fue nada más entre los aztecas. En muchas civilizaciones se llegó a cometer la antropofagia o el canibalismo. Recuerden que muchos de los códices que tenemos actualmente pues son códices atravesados por la visión cristiana, porque los frailes, con ayuda de varios indígenas cultos, fue como lograron reescribir, ¿no?, la historia. Entonces tenemos dos lentes para ver el mundo prehispánico. Una es a través de los frailes e indígenas cultos que lograron reconstruir, y otra es los aztecas, porque eran o mexicas, como ya lo hablamos en el número 2, era el lente que se tenía para ver el mundo prehispánico, ¿no? Los mayas ya no eran el gran imperio como en el periodo clásico, y tampoco pues los olmecas y teotihuacanos, cuando llegaron los españoles, pues ya tenían mucho tiempo que habían desaparecido. Entonces ahí están los dos lentes por los cuales se ha mirado a través de la historia. Obviamente la arqueología y otras ciencias han aportado muchísimo para saber un poco más sobre esto. Así que pues espero que te haya gustado el programa de hoy, y no olvides suscribirte, compartir, darle me gusta y activar la campanita. Hasta la próxima.